Psicofisiología del poder, por Jacobo Greenberg Silverbaum. Hoy te presento capítulo número 4: Psicofisiología del poder. La actualización de la influencia del atractor extraño del futuro ideal del hipercampo en una sociedad hace que ésta viva en el presente su estado ideal. La capacidad de un líder de lograr lo anterior guarda una relación directa con su poder. Mientras mayor sea este, más influencia podrá ejercer para hacer real el destino ideal de la sociedad. A su vez, esta influencia dependerá de la sensibilidad suficiente como para captar las características del atractor y su dirección. En este sentido, la expresión de la duración del presente es la herramienta que permite detectar el atractor y conocer sus características. La visión de un líder es el término coloquial que se usa para esta sensibilidad, puesto que la expansión en la duración del presente y el incremento de la correlación interhemisférica aproximan a la conciencia individual, a la conciencia de unidad, y en ella se reconoce lo común y esencial, la visión guarda una relación directa con estas variables, porque lo común y esencial de un conjunto de conciencias individuales es el reflejo de las características del atractor extraño de su momento presente y un indicador de su futuro ideal. Las distorsiones y los patrones en el hipercampo son distribuidos en bandas discretas, en las cuales su organización es coherente. A estas bandas las he denominado orbitales de la conciencia. Greenberg Silverbaum, 1983. Generalmente interactuamos con uno de los orbitales, experimentando en la conciencia individual sus características. Durante el proceso de desarrollo y expansión de la conciencia, ésta logra focalizarse en varios orbitales, extendiendo de esta forma su sensibilidad y percepción para diferentes órdenes de la realidad. Un mecanismo hipotético llamado factor de direccionalidad realiza esta labor de enfoque individual. La capacidad de enfocar un rango de orbitales define el nivel de conciencia característico del individuo. Una sociedad también recibe la influencia de un rango de orbitales y enfoca para su conciencia colectiva un factor de direccionalidad colectivo. Existen influencias mutuas entre el factor de direccionalidad individual y colectivo que afectan la focalización de ambos. La magnitud del poder de un líder guarda una relación directa con la capacidad de su factor de direccionalidad individual de influir en el factor de direccionalidad colectivo. La evidencia experimental de la influencia directa de un estado de alta correlación interhemisférica de un sujeto con respecto a otros equivale y apoya la existencia de las relaciones entre factores de direccionalidad. Sin embargo, el factor de direccionalidad colectivo no necesariamente refleja el atractor extraño del futuro ideal del hipercampo de una sociedad. Por ello, la visión de lo común y esencial en una colectividad debe acompañarse de la sabiduría para deducir la dirección de su futuro ideal. El verdadero líder es capaz de predecir este futuro ideal en base a la visión de su estado presente y potencialidades y de reconocer la dirección en la cual debe afectar el factor de direccionalidad colectivo para actualizar
el atractor extraño de su futuro ideal. Para ello, él mismo debe experimentar este futuro ideal en su conciencia. Solamente de esta forma, su factor de direccionalidad apuntará en la dirección adecuada. Su capacidad de guiar el factor de direccionalidad colectivo en la misma dirección que el suyo propio dependerá de su poder y de la constancia y fortaleza de su posición. Solamente se logra esta constancia cuando la focalización del factor de direccionalidad individual ha logrado mantenerse incólume, independientemente de las influencias que lo han intentado modificar. El proceso equivale a la activación de un algoritmo de gran poder de inclusión que no cambia a pesar de las modificaciones de la información que lo nutre. Cuando alguien se identifica con un algoritmo de pobre inclusión, cambia con las alteraciones de la información externa. Este sería el caso de un sujeto identificado con su cuerpo o con sus emociones o pensamientos. La identificación con la existencia, el yo puro o el observador, en cambio, resisten cualquier modificación y colocan al sujeto de la experiencia en un estado de unidad interna difícil de variar. De esta forma, el poder también se relaciona con la capacidad de trascender identificaciones concretas. En este sentido, es posible pensar que el más inconmovible atractor extraño sea el que represente la condición humana más sublime. Quizás por ello, todos los grandes líderes religiosos, los auténticos místicos y los más profundos chamanes son tan parecidos entre sí. Cualquier distorsión que el cerebro es capaz de imprimir en la latiz y el hipercampo es una manifestación de poder, desde las que activan las imágenes visuales hasta las que modifican el factor de direccionalidad colectivo. Existe, sin embargo, una escala en la magnitud del poder que se incrementa a medida que éste es capaz de modificar en forma más permanente y profunda el hipercampo mismo y, por lo tanto, a todas las conciencias individuales que se nutren del mismo. Existe otra dimensión del poder que se relaciona con la naturalidad, fluidez y espontaneidad. Sin ellas, el poder generado degeneraría en la tristeza y la imposición. De esta forma, el líder no debe desear el liderazgo, sino simplemente acceder a él en su expansión consciente. En este sentido, el verdadero poder es un otorgamiento de la influencia del atractor extraño del futuro ideal del hipercampo, para quienes sean capaces de actualizarlo en sí mismo y de favorecer su efecto en otros. Esta dinámica de selección es manifestación de una ley general, de acuerdo con la cual todos los elementos que comparten un estado similar están correlacionados tanto mental como conductualmente. El fenómeno de sincronicidad descrito por Carl Jung se fundamenta en lo anterior. Estrictamente hablando, el atractor extraño no elige a sus representantes y difusores, sino más bien, estos se colocan en el estado que favorece la contactación, entendiendo a esta última como la activación de una interacción coherente que solamente se da cuando la morfología del campo individual coincide con la del atractor. La visión del líder, para ser eficaz, debe actualizarse en la sociedad. Si el atractor extraño del futuro ideal del hipercampo que el líder ha detectado e internalizado es el verdadero, el poder proveniente del mismo favorecerá sus acciones y guiará su conducta. Esta última
deberá siempre ser congruente con el atractor. En otras palabras, después de que el líder potencial identifica el verdadero atractor extraño del futuro ideal, debe ser capaz de matizar cada una de sus acciones con él. Todos sus planes, intenciones y actos deben ser guiados desde su concepción del futuro ideal. En otros términos, el líder debe vislumbrar la realidad del presente y sus implicaciones desde la perspectiva del estado al que quiere conducir a la sociedad. A esto se debe la necesidad de mantener una constancia. Si el líder se desconecta del atractor extraño o lo olvida o se identifica con alguna meta desviada por las influencias que lo impactan, su eficiencia disminuirá o se invertirá. En términos más simples, el líder sabe hacia dónde quiere ir y es capaz de mantener su visión y propósito, a pesar de la oposición que pueda recibir, de la mediocridad de quienes se identifican con metas egoístas, que no reconocen el verdadero atractor extraño, o de quienes no se sustentan en la conciencia de unidad. Toda acción que quiera favorecer el acercamiento al atractor debe ser congruente con éste, a pesar que las estrategias para lograrlo dependen de las fuerzas existentes, de las coyunturas que se vivan y de las estructuras imperantes. Existe un umbral crítico para lograr cualquier transformación. El líder debe procurar la suma de esfuerzos de diferentes instancias para llegar a ese umbral. Por lo tanto, a la visión correcta, a la congruencia y a la constancia necesaria para mantenerla, se debe añadir el uso de estrategias sumatorias de aproximación al umbral crítico. Otro factor de importancia es la capacidad del líder de comunicar su visión, el esfuerzo que realiza para actualizarlo y el proceso por el que pasa éste. Mientras más consciente sea él y sus seguidores de la dinámica del proceso de aproximación al atractor, más se favorecerá su influencia y acción. Puesto que la conciencia de unidad implica la conciencia total. Todo acto que se aclare y se convierta en consciente favorecerá la acción aproximativa y sumatoria hacia el atractor. Por lo tanto, hemos considerado hasta el momento los siguientes factores. 1. Visión. 2. Constancia. 3. Congruencia. 4. Sumación congruente. 5. Comunicación. 6. Conciencia. 7. Naturalidad. Y 8. Espontaneidad. La capacidad de comunicación depende de la factibilidad en el uso de los canales adecuados. En este libro, estos canales se han considerado directos, es decir, asociados con el hipercampo mismo y las interacciones psicofisiológicas de los campos neuronales con él. Cualquier otro canal de comunicación que sea factible utilizar favorecerá la acción, siempre y cuando se cumpla la condición de claridad y transparencia del líder para transmitir su estado de contacto con el atractor extraño del futuro ideal del hipercampo y la congruencia de todas las acciones para con él. Otra de las razones que sustentan la necesidad de congruencia total es que el hipercampo es holográfico en su estructura. Es un holograma. Cada una de sus porciones contiene la información de la totalidad. Por lo tanto, si se desea crear una sociedad que sea capaz de actualizar el atractor del hipercampo, ésta debe mimificar su estructura. Ello no significa que sea deseable pugnar por la homogeneidad total. Cualquier estructura estable
debe poseer un grado de coherencia global que la unifique, pero además permitir que en su seno coexistan estratos o porciones de exploración de niveles distintos de los que la mantienen cohesionada. Sin ellos, la estructura se estatiza y pierde toda posibilidad de evolucionar. De la misma manera, una sociedad debe sentir a sus exploradores y a sus zonas de búsqueda como parte de su riqueza, puesto que ellos, al igual que un verdadero líder, son los elementos que pueden ser capaces de hacerla evolucionar hacia su futuro ideal. Si un líder no aprende a aceptarse íntegramente, nunca podrá aceptar las zonas de búsqueda y de heterogeneidad del hipercampo de su sociedad. En lugar de considerarlas como lo que son, manifestaciones de la riqueza del hipercampo y avenidas de su evolución, las reprimirá o bloqueará, creando con esto tensiones y violencia. En cambio, su aceptación propia se reflejará en su capacidad de aceptación para los demás. En realidad, un verdadero líder, aquel que ha llegado a la conciencia de unidad, vive dentro de sí a todo el hipercampo y por ello no puede experimentarse como separado del mismo. Es precisamente su capacidad de aceptarse lo que lo lleva a la unidad. En el proceso de considerar cualquier experiencia como sucediendo en su interior, incorpora dentro de la misma individualidad a todas las conciencias, por la simple razón que la mente es el hipercampo mismo. En la expansión de la conciencia se extiende el territorio de la propia experiencia. El dolor de los otros se vive como el propio dolor. La alegría de los otros es la propia alegría. La mente y el hipercampo no poseen dueño. En la conciencia de unidad se pierde el ego, después de conocerlo y amarlo. Esta pérdida es irreal, puesto que el ego, al igual que cualquier experiencia, no posee realidad absoluta, es decir, no existe independiente ni eterno. Durante el proceso de aceptación, se incrementa la sensibilidad y se comienzan a experimentar las distorsiones del hipercampo, independientemente de su origen en cualquier cerebro. Puesto que la identificación con el cuerpo cesa, el yo aumenta su territorio y se incorporan en el observador zonas del hipercampo que antes se consideraban territorios ajenos y externos al propio yo. El yo, identificado con la historia personal y con el cuerpo, se transforma en el ser, cuya única identidad es la existencia pura. El yo puro es esa identidad que no admite fronteras de separación. En esta condición, el rechazo de alguna experiencia equivale al rechazo de la existencia de una porción del territorio del hipercampo y de todas las conciencias que en él habitan. Este proceso equivale a la capacidad de enfocar el factor de direccionalidad en un número incrementado de orbitales, hasta que todos se puedan enfocar primero sucesivamente y luego simultáneamente. Esta apertura del factor de direccionalidad hace que el sujeto de la experiencia se expanda hasta poder abarcar a la totalidad de sí mismo. Esta totalidad es el hipercampo mismo, junto con todas las distorsiones y su atractor extraño. Existe, sin embargo, un límite para esta expansión, el cual es el observador mismo. En la meditación autoalusiva explicaba que cualquier experiencia se puede observar si se cuenta con el entrenamiento adecuado. La observación modifica el observado, y esta modificación es susceptible de nuevo de poder ser observada, y así
en una cadena infinita en la que siempre el próximo paso es el observador mismo. En términos más coloquiales, lo que se siente como ego al ser observado se transforma en contenido de la experiencia, apareciendo un nuevo ego que, al volver a ser observado, se vuelve otra vez contenido de la experiencia. La identidad de un nivel, al ser observada, se transforma en contenido de una identidad más expandida. El observador, sin embargo, es inalcanzable. Estrictamente hablando, el observador es el atractor extraño del futuro ideal del hipercampo, puesto que posee los mismos atributos de guía del proceso que tiene éste. Por ello, en realidad también el atractor extraño del futuro del hipercampo es inalcanzable, puesto que cada nuevo crecimiento lo transforma. De esta manera, otro de los necesarios aprendizajes de un verdadero líder consiste en la clara conciencia de que no existe una meta final, sino más bien de que todo, inclusive el atractor extraño del futuro ideal del hipercampo, es un proceso interminable y siempre cambiante. Lo único que existe es una dirección adecuada o una inadecuada. La adecuada está relacionada con la expansión de la identidad y con todo lo que pueda activarla, es decir, con el proceso de aceptación. La inadecuada es todo aquello que lleva a establecer una identidad restringida o limitada. Por lo tanto, además de poseer la visión correcta de la dirección del atractor extraño del futuro ideal del hipercampo y la capacidad de sostenerla con constancia, de ser congruente con esta visión en todos sus retos, de saberla comunicar, de poseer la conciencia de proceso y la naturalidad y espontaneidad fluida, el verdadero líder debe ser capaz de aceptar que su identidad es un proceso, al igual que cualquiera de sus experiencias. Esta conciencia de la inexistencia de metas finales hace que la persona, en conciencia de unidad, viva la experiencia del presente como el atractor extraño de todo el pasado, respetando la riqueza del presente y sabiéndolo vivir con toda intensidad. Esta capacidad de apreciar la vida lo hace un verdadero artista en ella, y su transparencia le permite mostrarla como ejemplo de integridad. En resumen, el poder se contacta cuando se logra desarrollar todas las funciones antes descritas, es decir, cuando se adquiere visión, se le mantiene constante, se es congruente con ella, se comunica, se es consciente del proceso, se actúa con naturalidad y espontaneidad, se acepta, se abre el factor de direccionalidad, se observa, se reconoce el carácter de proceso de cualquier meta y se es capaz de vivir el presente con intensidad. En suma, cuando se adquiere la conciencia de unidad. El mejor signo de la adquisición de poder es la aparición y engrandecimiento del amor. Muchas gracias por tu visita. Estamos a punto de llegar al final de este poderoso libro. No te pierdas el último capítulo, titulado El caso México. Que tengas un excelente momento. ¡Fuerza en ti!